Hace 14 años, dirigiendo un programa en Canal N, pusimos sobre la mesa por primera vez el problema que se esconde y se escondía detrás del Sodalicium, una congregación religiosa que surgió en el Perú. Y ahora se sabe, sus dirigentes, sus fundadores, eran pederastas, gente que abusó sexualmente de jóvenes a los que habían engañado y con engaños los llevaron a formar parte de esta congregación. La verdad es que es un caso tremendo. Lo invito a ver el archivo. El archivo, hemos hecho un resumen del reportaje que preparó en ese entonces Diego Fernández Stoll y la entrevista que en el set le hicimos a Luis Enrique Escardo. Adelante. Y formándolos en general para la vida. Ustedes saben qué importante es, más aún hoy día, formar a la juventud, donde a veces los veo que educan en la televisión. Para muchas familias creyentes, tener un hijo cura es una bendición. Pero ¿qué pensaría usted si su hijo se acerca con un rosario en mano y le dice: Padre, Madre, he decidido seguir una vida de santidad? Ese es el propósito del Sodalicio de Vida Cristiana, extendido por toda América y bendecido por el Papa Juan Pablo II. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 39. El Sodalicio fue fundado en Lima por el laico Luis Felipe Figari en 1971. Inspirado en la doctrina del beato Guillermo José Chaminade, la joven comunidad basó sus meditaciones en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. La promoción 1973 del Colegio Santa María vería salir de sus filas a varios de los actuales líderes del Sodalicio: Luis Capelletti, José Antonio Eguren, Emilio Garró y más de una docena de adherentes con miras a la santidad. Luis Eduardo Cisneros es un joven exalumno del Santa María que años después de su fundación se integró al Sodalicio. Creo que el rollo sodalite es evangelizar, o sea, llevar la palabra de Cristo en parte, pero a la vez lograr tu santidad, lograr la planificación de tu vocación en alguna medida, ¿no? Eduardo Alt tiene un hijo captado por el Sodalicio y asegura que el muchacho fue reclutado por el movimiento desde una edad demasiado temprana. ¿En qué año se acercaron los sodalites a su hijo? Hace unos 5 años más o menos. ¿Qué edad tenía él? 16. 15, 14 años. De repente un poco antes, pero a mí en mi caso fue 15. Justo estaba una etapa en la cual uno trata de formarse una identidad propia, alejada de los padres. Yo sí, no sabía quién era, no sabía qué quería. El gancho fuerte con esos patas que me llevó un poco a meterme con ellos fue el que hallé un grupo de personas que me valoraban y me decían que era un buen pata, que era un pata importante, valioso. Se llega a un punto en el cual ya uno se siente parte de la familia, porque simplemente se da cuenta de que tiene mucho más vínculos más profundos, más comprometedores además con el sodalicio que con la familia. Este problema no es nuevo. Víctor Sar, quien perteneció al Sodalicio en su etapa inicial, aseguró fuera de cámaras entre líneas que sus conflictos familiares empezaron cuando él ingresó al Sodalicio. Sar asegura además que su padre, un católico practicante, se enfrentó a Figari por transgredir la jerarquía dentro del colegio. A mi parecer es un individuo sumamente idealizado, hasta que le atribuyen inclusive dotes mágicos. Hay cierto grado casi de misticismo en él, como conocer al Dalai Lama o algo así. Y me lo encuentro una vez en el centro pastoral, que es el centro de reunión. Se acerca y me empieza a mirar y me dice: ¿cuándo vas a decidirlo? Me dice. Y le dije: ¿decidir qué? Tu vocación, me dijo. Y le dije: no tengo nada que decidirlo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Lo primero que hace un sodalite, un buen chequeo de a quién se está queriendo captar, qué le falta, qué es lo que quisiera tener de repente.
Por ejemplo, en mi caso yo creo que justo en esa etapa yo me parece que buscaba afectividad y buscaba valoración por todos lados. Creo que la cosa va más por un discurso más sigiloso, mucho más no verbal, mucho más afectivo. El accionar del grupo hace que ellos investiguen mucho cuál es la vida, cuál ha sido la vida pasada de la familia, porque después usan eso cuando encuentran puntos flacos o posibles puntos flacos como herramienta para manejar la adaptación de estos chicos a su grupo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37. En San Bartolo, el sodalicio cuenta con casas, donde los jóvenes completan su etapa de formación, sometiéndose temprano en la mañana a los rigores físicos, capaces de mantener firme el voto de castidad. Eran de repente maneras para ellos de mantener alejada un poco cualquier tipo de pensamiento sexual, ¿no? Inclusive ellos tenían una idea de sexo como simplemente reproductor, ¿no? O sea, alejado de cualquier tipo de placer. Luis Eduardo dejó el sodalicio después de 2 años. Uno de esos días que me había salido y estaba lógicamente muy confundido y me invitan unos amigos del barrio a una fiesta, ¿no? Y eran como las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Y eso que siento que alguien lo estaba mirando, ¿no? Aún dormido digo, puta, estoy paranoico, o sea, tipo que ya estoy sintiendo que hay un sujeto que estaba medio que me está mirando, ¿no? Y es el colmo. Y me acuerdo que abro los ojos, puta, y veo una camisa a cuadros y un pantalón de tela enfrente mío y tipo que, ¿qué? ¿No? Y veo un padre y dice, oye Luis Eduardo, ¿cómo estás? Y era un sobrante que estaba en mi cama, o sea, al frente de mi cama, estaba mirándome al frente de mi cama cómo me despertaba y cómo estaba en un día de resaca. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10, 36. El verdadero drama va más allá de la militancia. Entre líneas, conoce el caso de más de una decena de familias limeñas y otro número similar de arequipeñas, muchas de ellas católicas, que sienten que el movimiento les arrebató a sus hijos, cuando los jóvenes eran aún demasiado tiernos como para poder tomar tan importante determinación. ¿Ha vuelto a ver a su hijo? Sí, por suerte, sí. ¿Lo ve de vez en cuando? Sí hemos creado una especie de rutina, o casi rutina, de verlo los fines de semana. Creo que todavía le queda algo de amor a la familia. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Mateo 10, 35. Enrique Escardó estuvo mucho tiempo dentro del sodalicio. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en el sodalicio, Enrique, ya después de estar en Entre Líneas? Bueno, yo estuve vinculado al sodalicio de una u otra manera desde que estuve en 6º grado en el colegio. Mi primer profesor. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años, ¿no? Fueron como unos tumbos, ¿no? O sea, todo secundaria estuve vinculado a ellos, pero yo finalmente en quinto y media, ya terminando a los 17 años, es que hago los votos, ¿no? Los votos de aspirante. Y luego a los 18 años entro a vivir en la comunidad de sodalicio de San Bartolo, ¿no? Que es la que se mostró en el reportaje, y me salí a los 19 años, pero desde Chincha me tuve que escapar. ¿Te tuviste que escapar? Me tuve que escapar, así es. Tuve que agarrar mis maletas en un momento, decirles a todos que yo iba a lavar los platos a la hora de la siesta y agarrar un taxi, irme a la estación de buses y regresarme llorando todo el camino a Lima. Toda tu adolescencia la tuviste que vivir vinculado a este grupo. Sí. ¿Tú creías en ese momento que tenías una vocación o era un lugar donde te sentías bien? ¿Por qué te integraste? Yo creo que era una combinación de ambas cosas. Como bien ha dicho Luis Eduardo, a quien tengo el gusto de conocer en el reportaje, y lo dicen todos los que han estado en el sodalicio, ellos son expertos en hacerte sentir que son más valiosos que tu familia, ¿no? Entonces,
en un momento en que tú estás teniendo problemas con tu familia porque estás cambiando, ¿no? Estás pensando cosas diferentes, estás creciendo como todos los chicos. Entonces, simple y llanamente ellos te hacen sentir eso que no te hace sentir tu familia en ese momento. ¿Tus padres cómo reaccionaron? Bueno, fue muy duro para ellos, ¿no? Cuando yo les dije que no iba a ingresar a la Universidad de Lima, que era lo que tenía planeado para estudiar comunicaciones, sino que iba a ser cura, ¿no? Y una conversación de 5 horas, fue todo un problema familiar. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. ¿Tú crees que, bueno, ya tu experiencia, digamos, ya es bastante amplia en eso, pero una persona de 16, 17 años puede decidir que quiere ser cura? Yo creo que una persona de 16, 17 años cree que puede decidir todo en la vida, ¿no? Y eso es de lo que ellos aprovechan. Luis Fernando Figari, el fundador del Sodalicium, yo lo he visto varias veces, estoy hablando hace años, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí, acercarse a chicos de 16 años, de 17 años, mirarlos directo a los ojos y decirles, tú tienes problemas con tus padres, ¿no? Esas dotes mágicas, aparentes, en realidad son conocimiento de que todos los jóvenes o la mayoría tienen problemas con sus padres. El joven no sabe que todos los demás tienen los mismos problemas que él y se sienten maravillados con este personaje, ¿no? Del cual yo tengo muchísimas cosas que contar, es más, las he contado en la revista, ¿no? Sí. Conté, por ejemplo, que cuando estuve en la comunidad de formación, en la comunidad de prueba, ¿no? Que es un mes donde te ven y te llevan al extremo, realmente. Estuve, por ejemplo, casi todo el mes durmiendo en una escalera de mármol, ¿no? Después, porque en realidad, ellos, trataré de explicarlo desde el punto de vista de ellos. Ellos dicen, tienen la frase mitad monje, mitad soldado, que en realidad es una frase que proviene de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que era militar antes. Entonces, ellos dicen que uno tiene que estar bien formado física, espiritual y psicológicamente para enfrentar cualquier situación de prédica en la que uno tenga que estar, irse a pueblos de la sierra, cosas que yo he hecho. Y hasta cierto punto tiene sentido llevarte, digamos, a ciertos extremos físicos, pero no de esa naturaleza, ¿no? Una vez el formador, digamos, en la casa, que no sé si puedo decir el nombre, no hay ningún problema. No, por supuesto, claro. Alfredo Draxel, él me puso, cuando estábamos estudiando, me puso una cuchilla suiza en el cuello, aquí, y me comenzó a decir empuja, empuja. Y como yo no lo hice, entonces lo puso al costado a un chico que sí quisiera reservar su nombre, que es un arequipeño, y él sí empujó. Entonces dijo, ¿por qué tienes miedo? Y me comenzó a poner ahí, yo comencé a empujar y comencé a llorar. Y en ese momento me comenzó a hincar con la cuchilla suiza, todo el cuerpo. Y después me llevó a un cuarto donde había una imagen de la Virgen, una imagen de estas de ayacuchanas de la Virgen, y me dijo de por qué no confiaba yo en mis superiores, ¿no? Cosas de este tipo, de ese nivel me hizo llorar muchas veces. Luego una vez, también lo conté en la revista, yo estaba, la segunda vez que vino el Papa, fuimos a verlo y todos corríamos como locos para llegar pues a donde estaba el Papa, y yo sufría de migrañas. Regresando casi a las 2 de la mañana, con ya el comienzo de una migraña, todos decidieron irse a jugar peleitas en los botecitos de los pescadores en San Bartolo. Y yo pedí excusarme. Y el encargado de la casa, de San Bartolo, me dijo, bueno, el agua fría te va a hacer bien para el dolor de cabeza. Y me obligó a meterme al mar. Un rigor realmente... Ustedes han visto ahí que en el reportaje los chicos están con ropa de baño nadando. En la época en que yo estuve, varias veces nos pedían que nos metiéramos con sweatshirts, con polos amarrados en las manos, en las piernas y llevando una piedra hasta la isla de San Bartolo, y de ahí nos hacían correr hasta, saliendo del mar, nos hacían correr hasta Santa María, y en el camino una serie de ejercicios, ¿no? Dietas, a mí una vez porque me olvidé de sacar el ketchup de la mesa antes de traer el postre, me hicieron comer 5 platos de arroz con leche con ketchup, y me lo hizo un sacerdote, que es José Antonio Guren, ¿no? Que si ustedes lo ven en las fotos, cuando vino el Papa la segunda vez él estaba a su costado, ¿no? Yo no creo que el Papa sepa esas cosas. El reportaje completo, la entrevista a Luis Enrique Escardó completa, y la entrevista que vamos a publicar mañana al psicólogo Jorge Bruce, todo lo hicimos en el año 2001, están en YouTube. Bendito YouTube. Nosotros, por cuestión de tiempo, hemos tenido que hacer un resumen. Usted puede consultarla. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a regresar con el autor de Mitad monjes, mitad soldados, Pedro Salinas, que con la colaboración de Paola Ugaz han publicado este informe periodístico valiente que tiene que servir no solo para que conozca la verdad, sino para que se sancione a quienes lastimaron profundamente tantas almas puras.
Vamos a la pausa y regresamos con Pedro Salinas. Pedro, mitad monjes, mitad soldados. Todo lo que el sodalicio no quiere que sepas. Ese es un libro que tú te debías a ti mismo y que le debías a unos tantos jóvenes que como tú se confundieron. El libro que yo me debía a mí mismo se llama Mateo 10, lo escribí en el 2002 y yo con eso pretendía sacarme de la cabeza para siempre al sodalicium. Porque el sodalicium te formatea, te lava el cerebro y te incrusta como si fueran chips en la cabeza, cosas que la culpa, no sé, una serie de valores que no tienen nada que ver con el mundo real. Entonces, para mí, una manera de romper con eso era a través de un exorcismo personal, y dije, qué mejor exorcismo que escribir una novelita. Pésimamente escrita, sorry, a los lectores, pero la historia me parecía bacán. Y de esa manera yo dije, aquí acabó la historia. Ahí empezó la historia, porque en el 2002 que sale la novela, me buscan 2 personas para contarme casos de perversiones sexuales por parte de Luis Fernando Figari. Y yo, con vergüenza ahora, no les di crédito, no les creí. ¿Por qué no les creíste? Porque dije, yo estaba adentro, no he visto nada de eso. Pero sí habías visto el otro tipo de abuso, No, sí, claro. El abuso físico, el abuso emocional. Todo eso está en Mateo 10. Todo eso está en Mateo 10, en clave de ficción, lo que tú quieras, pero evidentemente todo lo que cuento ahí está inspirado en cosas que he visto o le pasaron a terceros o me pasaron a mí. Bueno, y a partir de ahí, cada vez que ocurría algún tipo de incidente, ¿no? Por ejemplo, pasa lo de Daniel Murguía, me busca la familia de Murguía. Cuando José Enrique Cardó escribió sus 5 columnas, sí. Cosa curiosa, el sodalicium me busca a través de Erwin Schoig, que era el de la cúpula y que veía los temas de comunicaciones, para ayudarlos, ¿no? Porque en ese momento, claro, yo de traidor, cuando me fui, me hice periodista, entonces ya me convertí en contacto. Entonces con Pedro no hay que estar peleado. De traidor a contacto. Tan es así que Figari, cuando me caso en el año 93, me regala la Virgencita del Sodalicium, que es una virgen particular que se señala el corazón abierto. Entonces, cuando tú propalas un reportaje entre líneas en Canal N, y sale, lo acabamos de repetir. Cardó, sale Luis Eduardo Cisneros, el caso de este señor Alt y su hijo, y Coqui Bruce, que sale con un vaticinio, con una cosa profética, adelantándose a algo que cuando yo lo vi, dije, no, o sea, ahí Coqui, que mandado, porque otra vez, yo estaba adentro y no he visto nada de eso. O sea, Coqui dijo en ese momento, nosotros lo estamos recuperando, lo estamos repitiendo, sí. Acabamos de propalar precisamente el reportaje que hicimos con Diego Fernández Stoll, claro. Y la entrevista a el muchacho Escardó. Mañana voy a poner la entrevista que le hice en ese momento a Coqui Bruce, y él dijo claramente, todo esto, toda esta perversión, este límite, lleva, en mi opinión, dijo, a rasgos homosexuales, pero pervertidos. O sea, que al final es lo que ha ocurrido. Dice porque eso tiene que estar pedofilia, en el mismo combo. Claro. Algo así dice Coqui. Bueno, pasa eso, y por supuesto, el sodalicio me vuelve a llamar para ver qué hacían ante esas cosas. O sea, acostúmbrate, o sea, tú no puedes mantener una actitud hermética, cerrada, que es la que usualmente tienen ellos, y en la que se sienten muy bien. Nosotros habíamos llamado insistentemente para que viniera uno de ellos a hacer una entrevista con ellos. La transparencia para ellos no existe. O sea, es algo que lo tienen demasiado incorporado, y son como las ratas o los vampiros, no son fotofóbicos. Ven un reflector de un medio de comunicación, y eso los espanta. Bueno, y Mateo 10 luego pasan más cosas y me siguen llamando. Hasta el año 2000, pero claro, yo dije, yo ya escribí mi novela, trato de ayudar a la gente de la mejor manera que puedo, darles un consejo si es que está en mis manos hacerlo.
Hasta que en el año 2010 me busca una víctima de Germán Doig, y al escuchar lo que escuché, yo dije, o sea, esto era demasiado fuerte porque yo conocía a la persona. O sea, no solo era Figari quien abusaba sexualmente de algunos de los chicos, seguramente los que le gustaban, sino también Doig. No, o que sea, era un seguidor en suyo. ese momento, que esto fue el 1 de febrero del 2011, cuando se destapa a través de Diario 16 y la revista Caretas en la misma semana, que además filtramos la información, Paolo Ugaz y yo, a estos medios. Y así es como se conoce, porque ellos querían dejar que Germán Doig, quien en ese momento estaba en un proceso para beatificarlo, ¿no? Y convertirse en el sexto santo del santoral peruano, quedara la cuestión como que se estaba levantando la causa de Germán, cuando ya adentro ya sabían la verdad, porque no había alcanzado las virtudes heroicas. Alucina. Ahí querían dejar la cosa. Entonces me busca una persona. Víctima suya. Víctima suya, pero esa persona, cuando yo le pregunto para qué me lo cuentas, y me dice quiero conectarte con la persona que ha hecho la investigación adentro, porque ahí me cuenta esa historia de que no quieren decir la verdad, deja la cosa ahí como que no alcanzó las virtudes heroicas, y a otra cosa mariposa, ¿no? Mientras que esta persona, que no era la única, me buscaron 2 personas de la institución, activos en ese momento, lo que querían era que el Sodalicium de forma transparente comunicara que eso había ocurrido, la verdad. La verdad. Porque lo único que puede dejar en paz a las personas atormentadas, que han sido víctimas y que precisamente por eso viven con este tormento, es la verdad. Bueno, entonces, esa verdad consistía en decir que Germán Doig fue un pederasta, ¿no? Entonces, nada, ahí es cuando presionamos a través de los medios, sacamos la cuestión en Diario 16, Caretas, pero ese día que yo me reúno con esta persona, que curiosamente no era un sodalite, sino una fraterna, que es la rama femenina del Sodalicium, Rocío Figueroa, que es la heroína del libro, cuando comenzamos a intercambiar información, y yo me acuerdo de la gente que me fue a buscar en el año 2002, después de Mateo 10, y hicimos el link, Daniel Murguía, el sodalite ampallado en un hostal en el centro de Lima, haciéndole sexo oral a un niño de 11 años, dijimos aquí hay una ecuación clarísima. Daniel Murguía y Germán Doig eran 2 personas súper, ultra cercanísimas al fundador Luis Fernando Figari. Figari supuestamente tenía el don de que con una mirada, digamos, sabía perfectamente cuáles eran tus tramas, tus defectos, tus virtudes, todo de ti, ¿no? Era como un don mutante. Dijimos, oye, acá la ecuación está bien clara. O sea, Figari tiene que ver en esta historia de todas maneras. O sea, no puede ser que no se haya enterado, que no haya sabido. Y entonces empezamos la investigación. Yo lo primero que hago es, bueno, regreso a donde estas personas que me buscaron y, bueno, ya con una actitud, digamos, de curiosidad periodística, y me dicen, bueno, te lo dijimos en su momento, y digo, ¿y esa persona puedo contactar con ella? Que era la primera víctima de Figari que yo ubico. ¿Santiago? Sí, y me dice que sí. Entonces, a partir de ahí, con lo de Santiago, que me cuenta su historia, realmente, después de haber escuchado la primera, que fue muy fuerte, esta segunda fue más fuerte todavía. Rocío y yo nos dedicamos a buscar más víctimas. Y Rocío y yo, como ya estaba adentro, teníamos más o menos los mismos criterios y llegábamos a fulano, sultano, mengano, y la verdad que en casi todas la chuntamos, ¿no? Y bueno, y ya la investigación era para hacer esta publicación. Que dijimos con Paola, que la convoqué inmediatamente, que nos tome el tiempo que nos tome, pero acá hemos visto la cola de la rata, que yo adentro ni me imaginé que podía existir, como tampoco lo imaginó José Enrique Escardó cuando te contó todas las cosas. Claro, porque ahí lo maltrataron con él y cometieron el abuso emocional, a todos, ¿no es cierto? Sí, físico. A todos.
El maltrato psicológico, el maltrato físico es con todos. El lavado de cerebro y el formateo es con todos. Lo que se busca es pensamiento único y por delante siempre va a estar la institución. La institución no debe mancharse nunca, por eso esta actitud que tiene el Sodalicium de semi-apertura, donde publican un comunicado, que no sé si lo leíste, patético respecto de las cosas que supuestamente habían pasado, tiene que ser un sacerdote sodalite rebelde el que diga, oye, ustedes rectifican o yo salgo a decir las cosas como son. Y entonces rectifica el Sodalicium y saca un segundo comunicado más decente, digamos. Pero claro, ¿qué pasó con Rocío? Se quedó dentro de la institución todo lo que pudo, pero la presión adentro realmente era infernal. Yo la he visto, porque ella estaba en Roma, todo esto era por Skype, yo la he visto sufrir todas estas presiones, esta persecución. Le hicieron fama de demente, desequilibrada, estaba loca, y al final, nada, terminó en lo natural, en una autoexpulsión porque no podía continuar ahí. Y luego, digamos, por suerte, salió y todo le ha ido muy bien en la vida, porque a veces es muy difícil la reinserción en el mundo real. Y ahora presumo que este sacerdote, Jean-Pierre Teuillet, que es el otro héroe en esta historia, alguien que está peleando desde adentro y que conoce y es el que ha presentado también denuncias distintas a las nuestras contra Luis Fernando Figari, te puedo apostar, pongo mi mano al fuego, que no llega a fin de año. ¿Qué le debe pasar a Figari, ¿Ah? Pedro? ¿Cómo debería responder Figari? Figari está ¿Cómo, vivo, no cómo está debería muerto como responder la hoy. institución? La institución debería responder de tres maneras en este momento. Primero, expulsión inmediata de Luis Fernando Figari, sin ascos, así, en una. Nada que tiene que probarse, que hay una investigación en proceso, que ha venido el obispo de Chota. El cardenal Cipriani ha sido muy claro, yo tengo muchas diferencias con el cardenal Cipriani, pero en Chile dijo una cosa clarísima: la situación de Luis Fernando Figari depende de su superior general. El superior general se llama Sandro Moroni, él no tiene que esperar nada, porque él ya sabe de los delitos de Figari, que Figari lo niega, sí pues, pero Maciel cuando cae, el mexicano, el cura chileno Fernando Caradima cuando cae, todos caen porque los testimonios son creíbles, verosímiles, contundentes, cosa que en este caso también creo se aplica. Hoy día Cipriani ha dicho algo muy fuerte. ¿Cómo pruebas tú un abuso de hace 30 Claro. años? ¿Cómo lo pruebas? Además, esta gente se demora eso. Pasó con los legionarios de Cristo, pasó con las víctimas de Caradima. Las víctimas se demoran 20, 30, Porque 40 es que es años en gente procesarlo. secuestrada emocionalmente, mentalmente. Es gente a la que la agarran tierna, Sí. 12, 13, 14 años, como tú has dicho muy bien, la formatean y le ganan la moral y la voluntad. Entonces, salir, romper, toma años. Además de la vergüenza que se suma al dolor, ¿no es cierto? Es algo real, es un crimen realmente. Y hoy día Cipriani, Monseñor Cipriani, ha dicho que aquel que daña a un niño hay que colgarle una piedra en el cuello y tirarlo al mar. Sí, ahora me parece que él está tomando las cosas como un ataque contra él, contra la iglesia, y eso no es así. O sea, la investigación está enfocada en Luis Fernando Figari yo creo y en la estructura de la organización, porque la segunda cuestión, después de expulsar a Figari, debería ser refundar el Sodalicium, porque el diseño, la arquitectura de la organización es vertical, jerárquica, autoritaria, totalitaria, se presta al abuso de poder. De hecho, el abuso sexual es una consecuencia del abuso de poder. Claro, pero también es un tema penal. O sea, aquí tendría la Fiscalía que intervenir de hecho, de ya oficio. ha anunciado que lo va a hacer. Pero está pensando, está hablando, recibiendo las visitas de los sacerdotes, estos que también me visitaron a mí, más o menos hablándome de cómo me iba a quemar en el infierno, porque hice este primer programa en el año 2001, y los que más o menos te deben seguir buscando a ti, ¿no es cierto? Sí. Para lo mismo, para anunciarte el infierno. Pero la Fiscalía tiene que dejarse de tonterías y tiene que encauzar el tema por el lado penal. Porque ahí se han cometido
delitos, latrocinios. Sí, de hecho, el tema de los abusos sexuales son crímenes. Por ¿no? supuesto. Y el maltrato físico, psicológico, digamos, no sé si califican como crímenes, pero son cosas que no deberían repetirse. Y para que no se repitan, tú tienes que refundar la institución. Y la tercera medida, después de la entrevista que leí a Sandro Moroni en el diario El Comercio, quien es una persona a la que yo he apreciado siempre y considerado un amigo, porque nosotros hemos sido sodalites en la misma época, entramos juntos, y yo he estado en contacto con él, esporádico, él sabía perfectamente de la investigación desde un inicio. Yo asumí que él iba a hacer las cosas correctas. Y lamentablemente ha sido todo lo contrario. Todo parece indicar ahora que van a proteger al depredador sexual, van a dejar la institución con algunos adornos cosméticos y chao. Entonces, tercer punto, después de expulsar a Figari y después de refundar el sodalicio, lo que debería hacer la institución es remover a Sandro Moroni por no haber estado a la altura del momento actual. Y poner, yo, si fuese sodalite todavía y estuviera en la asamblea, pondría como superior general a Jean-Pierre Teuillet, al tipo que está a punto de irse o están a punto de votarlo y al que también le han hecho la vida imposible desde dentro, porque en el sodalicio es inconcebible que alguien señale al superior general o al mismísimo Figari, ¿no? O sea, eso no se puede entender y como lo hizo en su momento Rocío, y lo está haciendo en los últimos tiempos Jean-Pierre Teuillet, estamos viendo que la institución, por la forma como se comporta con Teuillet, no está cambiando un ápice. Está todo cometiendo sigue igual. el primer gran pecado, ¿no es cierto? Todo sigue Alaba a dioses de barro y no entiende que el ese verdadero caso, Dios está en la este verdad caso, y en la moral. En este caso no se trata de dioses, sino hablamos de depredadores Claramente. sexuales que aún expulsando a Figari, si no cambias o refundas la institución, tarde o temprano la institución va a engendrar más depredadores sexuales como consecuencia del abuso de poder. Muchas gracias y te felicito por la valentía. Gracias. Ahora vamos a ir a la pausa. Al volver, el economista de Macrocónsul, Elmer Cuba, para abordar esta noticia económica que ayer nos sorprendió. Pues nos enteramos que el Perú había descendido como en 4 puestos en un ranking que se conoce como el Doing Business, es decir, cómo hacer negocios, haciendo negocios. Vamos a ir a la pausa para volver con Elmer Cuba. Cuando tenemos un sueño, cerramos los ojos e imaginamos lo que queremos. soñamos